Pero en ese terreno de desempeño laboral, pues también existen otras alternativas. Y esas alternativas tienen que ver con otras habilidades. Sí, ya estamos grabando la extra jornada. Ese terreno tiene que ver con otras habilidades. Y esas habilidades son, por supuesto, unas cercanas al campo del arte, a la práctica artística, otras cercanas al campo de la teoría. Entonces ustedes básicamente pueden desempeñarse como docentes, como artistas, como teóricos, críticos, y uno podría decir que también podrían entrar a incursionar un poco en el área de gestión cultural, como gestores culturales, pero esa parte no está tan sólida, ¿cierto? Si uno va y mira allá en la malla, pues hay unos espacios para la gestión, pero para las otras perfiles ocupacionales, pues es mucho más fuerte, ¿cierto? El perfil de docencia, pues lo está soportando toda esa línea de pedagogía, ¿cierto? Esas nueve pedagogías. El perfil de una persona activa desde el lado teórico, la historia y la estética, incluso la psicología del arte, la socioantropología del arte, todo ese lado teórico crítico lo soporta muy bien esa línea que ustedes tienen, ¿cierto? Es una cantidad de créditos, cantidad de materias en ese campo. Y queda entonces nuestro campo de la práctica artística. Como ustedes seguramente lo recuerdan, cuando se los conté de pronto primeras jornadas que nos conocimos, yo no estudié licenciatura en artes, yo estudié artes plásticas. Entonces, en mi caso, el centro de mi carrera siempre ha sido la práctica artística. Y la pedagogía ha venido después, ha sido mi campo de acción también, pero siempre me he movido en el campo de la práctica artística. Entonces, de alguna manera, yo me he desenvuelto en dos perfiles como esos que ustedes podrían desenvolverse, en el terreno de la práctica y en el terreno de la docencia. No he escrito muchas cosas sobre crítica de arte, por ejemplo, en periódicos, en revistas. He escrito algunas 2, 3 artículos por allí, pero no ha sido mi terreno. No me ha interesado mucho ser crítico y como teórico del arte. Entonces ese perfil lo dejo un poco a un lado. En el área de la gestión cultural, digamos que también he tenido un par de momentos allí laborales y por experiencias con otros grupos. Por ejemplo, cuando estudié la maestría, intenté hacer un espacio independiente de arte, he hecho como 3 o 4 curadurías, en fin. Pero en mi carrera, en mi malla curricular, no existía ningún espacio de curaduría, por ejemplo, ni existía ningún espacio en específico de crítica, como sí existe en el de ustedes. Entonces, definitivamente en esos campos, pues uno aprende, intenta, pero no ha sido mi experiencia fuerte. Conclusión, mi experiencia, mi saber principal, mi fuerte en todo esto, pues sí ha sido la práctica artística. Entonces, aprovechando un poco como esta idea de la feria de los saberes y de compartir cosas, pues quiero compartirles un poco de esa parte y como ese cuento que está detrás de algunas obras, ese cuento que está detrás de moverse como un artista profesional en el medio, ese asunto, por ejemplo, de las convocatorias, de buscar una galería, de gestionar la obra en un concurso. Bueno, ese es un terreno definitivamente que tampoco se enseña como tal en las universidades. O sea, yo nunca tuve una clase de, por ejemplo, formulación de proyectos, o una clase de eh, gestión artística y cosas de esas, que hoy en día en algunas carreras sí lo hay. Entonces, todo ese terreno me tocó como explorarlo como a partir de la auto aprendizaje. Bien, entonces hay dos elementos claves en todo ese proceso que nos permiten de alguna manera tener como una claridad sobre lo que uno hace como artista
y sobre lo que uno ha sido, como la historia y el proceso. Entonces, el primer elemento clave que yo sí invito a todos ustedes que lo empiecen a constituir, que lo empiecen a formular, es su portafolio artístico. ¿Mm? Empiecen a ser muy juiciosos tomando fotografías, empiecen a ser muy rigurosos, registrando sus entregas, por ejemplo, finales de proyectos. Si ustedes hacen ese ejercicio y son muy juiciosos con qué fue lo que entregué en proyectos 1, qué fue lo que entregué final en proyectos 2, 3, 4, 5, 6, 7, al final, al final, ustedes tendrán una, una gran historia. Ahora, aquí, por ejemplo, Mari nos pregunta el asunto de la bitácora. Pues miren ustedes que ese es justamente el otro elemento que es fundamental. Las bitácoras son elementos del proceso, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden registrar los errores, las ideas que nunca fueron, las opiniones de su profesor, de sus amigos, de lo que leyeron en un libro. Entonces son como una especie de diario de sus trabajos, diario de su transitar por una asignatura. ¿Mm? Ahora justamente les voy a mostrar una bitácora. Entonces, en principio lo que les voy a mostrar y van a darse cuenta es que el portafolio lo que tiene son obras concluidas. El portafolio lo que nos va a reunir son los resultados finales, mientras que la bitácora nos va a reunir procesos. Y en esos procesos, como les decía ahorita, la mayor cantidad de ellos es fallido, la mayor cantidad de ellos son ideas que nunca van para ningún lado, o lo que tenían que decirnos era por ahí no es el camino, toma otro, ¿sí? Toma otro. Entonces en el portafolio están las fotos de la obra final, mientras que en la bitácora están los bocetos, por decirlo así de una manera muy tajante, ¿no? En una cosa y en otra. Las dos cosas hay que hacerlas, las dos cosas hay que avanzarlas en paralelo. Una asignatura como la clase de dibujo, por ejemplo, o cuando estén más adelante viendo sus clases de investigación, requieren justamente de una bitácora que se va llenando de cosas, ¿sí? Y solo los trabajos finales van para el portafolio. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que como uno va avanzando en su carrera, dime, Juan, dale, hazla. Ah, ok, listo, muy bien. Entonces ustedes vieron allí la pregunta. Correcto. El, la idea del libro de artista, que hay otra duda interesante, es que el libro de artista es una especie de obra como tal. O sea, cuando uno piensa en libro de artista, libro arte, él como tal se puede constituir en una obra. ¿Mm? Así como uno puede decir escultura, una pintura, libro arte se ha venido constituyendo como una especie de técnica y propuesta artística. Entonces yo puedo hacer un libro arte en torno a un tema específico. Por ejemplo, el libro arte sobre la naturaleza del campus de Univalle, ¿no? Entonces me dedico a hacer dibujos, me dedico a hacer grabados, fotografías y al final mi propuesta no es un libro convencional, sino es un libro que tiene piezas originales de arte. O podría combinar papeles hechos a mano, podría combinar algo más como escultórico, en fin, hoy en día el libro arte se ha ampliado a muchísimas plataformas, entonces, incluido, por ejemplo, los medios digitales. Entonces, hay libro artes interactivos, en fin. Entonces, el libro arte es como una especie de obra, ¿sí? Sobre un tema muy concreto y muy específico. Cuando empiezan a combinarse, y seguramente ahí fue un poco la duda que le surgió a Juan, es que el portafolio de uno sí se puede exponer como una especie de libro arte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que yo les voy a mostrar es un libro más convencional. De hecho, se imprimió como un libro, como una especie de
de estos impresos sobre los artistas, ¿no? Uno va y busca el libro de X artista y está ahí con sus etapas y sus obras. Pero como tal, no es un libro arte. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, mi portafolio lo quiero desarrollar como si fuera él mismo una obra artística única, del cual voy a sacar solamente 5 ejemplares, ahí ya empieza a convertirse en una posibilidad de libro artístico. ¿Mm? Entonces hay cruces, por supuesto, hay cruces. Eh, Uno también podría pensar el cruce entre bitácora y libro arte, ¿cierto? Incluso las bitácoras tienden a ser muy libro arte, porque tienen texturas muy raras, muy diferentes. En una página hay collage, en otra página hay dibujo con carboncillo, en otra página pego hojas, no sé, pego un retazo de una tela que me interesa para un cuadro, en fin. Entonces, las bitácoras son como una especie de libros arte también en crudo, en proceso, ¿no? Pero, pero eso tendría que ver con su materialidad y tendría que ver con que son piezas únicas también, piezas muy únicas. Pues ahí está ese cruce importante. Entonces, como les decía, este es, digamos, mi último portafolio, mi última versión. Lo que va sucediendo es que cuando uno es estudiante, pues va teniendo su portafolio de estudiante, ¿cierto? Pero digamos que cuando uno está más o menos en quinto, sexto semestre, ¿cierto? Uno ya ha transitado por una serie de experiencias desde los proyectos, desde la práctica, desde las selectivas, en fin, pues uno puede claramente decir, no, ese trabajo que yo hice para entrega de proyectos uno ya no es tan interesante, eso era un ejercicio de clase, lo saco de mi portafolio y siguen apareciendo obras nuevas. Cuando uno ya termina su carrera de estudios de la licenciatura, del pregrado, uno también puede haber hecho esa revisión y muchas de las cosas que en un comienzo constituían su portafolio como estudiante van a tener que ir saliendo y van a tener que ir dándole paso a las obras ya de su vida profesional afuera, ¿cierto? Hay un punto clave y es el trabajo de grado. La obra de trabajo de grado, yo siempre he dicho que debe constituirse como la primera gran, no como la última obra del portafolio del estudiante, sino como la primera obra del portafolio del profesional, ¿sí? Entonces, miren que ahí hay como un giro. Tan pronto me gradúo, cambia mi portafolio y empiezas a constituirse de obras ya en el terreno profesional. Entonces, por eso digo yo, este es mi portafolio más reciente, el mío ha cambiado y se ha renovado y he quitado cosas y aparecen y desaparecen obras, en fin. Entonces, este es el más completo realmente que yo he logrado estructurar. Y miren que ya uno dice, este está viejo, ya estás actualizado, 2018. Entonces, este me lo ayudó a construir una diseñadora gráfica, entonces por eso se ve así bien, como con las pautas del diseño, porque para mí era muy importante como lograr un producto muy sólido, muy completo. Bien. Entonces, uno puede organizar su portafolio de distintas maneras. Digamos que la manera más lógica es cronológicamente. Entonces, voy desde la obra más vieja hasta la obra más reciente y él se va alimentando así, sumando obras nuevas y quizás quitando obras viejas. Bueno, quizás esa sería un poquito la lógica. Pero uno también puede darle otras estructuras a ese portafolio. La que yo tengo aquí es una estructura a partir de líneas de creación, o uno podría decir como líneas de conexión entre el arte y otras disciplinas, como una especie de líneas de investigación que han estado presentes en distintos momentos de mi carrera. Entonces, ustedes lo ven así, aquí uno no puede detectar a simple vista qué fue primero y qué fue después. No tienen años, no tienen fechas. Ni tampoco puede uno decir así con toda certeza que estas obras de acá son pintura y que estas de acá son fotografía. Esa sería otra manera de estructurar el portafolio a partir de técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, capítulo 1,
dibujos y pinturas, y ahí yo colocaría todas mis obras de dibujos y pinturas. Capítulo 2, artes electrónicas y video, colocaría ahí yo mis cosas si he hecho eso, ¿cierto? Y así me iría yo colocando a partir de técnicas. Esa es una opción, no es la que está aquí. O la cronológica que les decía. Bien, entonces, la manera en la que yo encontré coherente con mi carrera es que yo a lo largo de ella había transitado por muchas técnicas, ¿m? Incluso muchas de ellas como combinadas, híbridas. Entonces había unas que parecían pintura, pero también tenían fotografía. Entonces, ¿dónde ponía yo esa obra? No me servía una estructura desde la técnica. Entonces, la línea más coherente para mí fue esta, ¿sí? Pensar en unas líneas de investigación, unas líneas de conexión que han sido muy, muy fuertes y en las cuales yo podía organizar de cierta manera esos 20 años de obra. Pues, ustedes pueden imaginar, es una cantidad de cosas. Entonces, aquí hay muchas cosas que se salieron, se quitaron de mi portafolio y quedaron, como dicen, lo más importante. ¿Sí? Lo más importante. Entonces, hay una primera línea que yo empecé a descubrir que me interesaba y era esa relación entre el arte y la ciudad. ¿Sí? En ese terreno, pues yo exploré muchos momentos. En principio yo soy bogotano y las primeras obras, por supuesto, tenían que ver con mi ciudad, con Bogotá. Entonces, ahí empieza un poco esa conexión. Pero después he tenido que ir estudiando en otros lugares, trabajando en otros lugares, pues también hay otras ciudades allí que entran a interesarme. Otra línea de trabajo, desde que era estudiante, realmente, incluso es una línea que me preocupó mucho en distintos semestres muy joven, era esa idea de cómo desde el arte se podría conectar con la situación conflictiva de nuestro país. ¿Sí? Digamos que en ese es como mi parte más como comprometida con la historia, comprometida con los problemas políticos, sociales del país, sus conflictos, en fin. Entonces, ahí hay una línea como entre arte crítico, arte y política que siempre me interesó y que luego se manifestó en unos proyectos muy, muy claros, que son estos que están aquí. Ya con el tiempo, después empecé a interesarme por como esas relaciones entre el arte y la propia institución arte, es decir, los museos, las ferias, las colecciones. Entonces, en cierto momento también quizás un poco no tan amplio como esos dos primeros que les muestro, era eso lo que a mí me interesaba y surgieron unas obras pues que yo considero que tienen cosas ahí importantes. Bien. Pero hay otras en donde definitivamente el punto es tan híbrido y tan combinado y los temas son como tan mezclados entre técnica, tema, la manera en la que yo acciono, en fin, que más bien el centro de eso es ser interdisciplinario, como cruzar fronteras entre distintas ideas y temas. Entonces, aquí hay un asunto más de arte e interdisciplinaridad y tiene que ver por aquí con un momento en el que yo estaba estudiando justamente una maestría interdisciplinaria. Entonces, por eso esto entra aquí como con esa intención. Y ya hacia el final, cuando yo estaba realizando este portafolio, o sea, 2018, yo venía con una idea desde el 2017, con una idea de relacionar el arte con el diseño y con la moda. ¿Sí? Entonces quise poner como un capítulo allí, si ustedes se dan cuenta, pues uno podía leerlo claramente como que es un capítulo en construcción, ¿sí? Como que es un capítulo que apenas está como abriéndose, pues porque no tiene así la claridad de todas estas obras con nombres propios, en fin, sino es más como una línea abierta que en ese momento me interesaba y que he seguido ahora. Entonces, si yo quisiera actualizar este portafolio, por aquí ya empezarían a aparecer dos o tres obras ya por esta línea. Bien. Entonces, esa es una manera, ustedes pueden ir buscando esos temas que les empiezan a interesar y empezar a entender que uno tiene como unas líneas de investigación, creación constantes. Eso puede ser muy útil a la luz de llegar, por ejemplo, a los últimos semestres y, y pensar su proyecto de grado. Entonces, bueno,
¿Cuál ha sido mi línea de creación más importante? De pronto tengo dos, tres, pero de pronto el arte y la naturaleza, de pronto el arte ecológico, arte y medio ambiente ha sido la línea en la que más me he movido. Ah, bueno, entonces por esa línea podría yo hacer mi proyecto de grado. Bien, entonces ese es una manera de proyectar eso en lo que viene para ustedes. Entonces, en este campo del arte y la ciudad, mmm, sin ahondar mucho, digamos, en tantas experiencias y tantas obras, porque aquí sí nos alargaríamos demasiado, pues a mí lo que me interesaba era recorrer las ciudades. Yo cada vez que iba a una ciudad, mi metodología, digamos, de aprendizaje de ese lugar era caminarla y fotografiarla, ¿no? Y así, pues, hice con Bogotá, mi ciudad de origen, pero también hice eso con Ciudad de México, donde estuve estudiando, pero también hice eso con La Habana, con Medellín, con Cartagena, bueno, cada ciudad a la que yo iba, llegaba con la cámara fotográfica y era así como obsesivo tomando fotografías, y de esas fotografías iniciales surgían como evoluciones posteriores y surgían proyectos ya un poco más concretos, un poco más desarrollados. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, de tantas cosas que hice, el proyecto que más logré como mostrarlo, consolidarlo, es este que yo llamo Pintor de Puertas. Entonces, ese es un proyecto finalmente como muy híbrido en sus técnicas y es una mezcla entre pintura, fotografía y arte público. Y me ha llevado varios años, he ido revisándolo, vuelvo al barrio, vuelvo y hago experiencias allí con el barrio, eh, que me han llevado básicamente a tener una serie de pinturas en puertas de distintas casas de un barrio al suroccidente de Bogotá, ¿no? Pero uno dice, bueno, entonces son pinturas, usted llegó y en lugar de un lienzo utilizó la lámina de pintura, la lámina de las puertas de las casas, en fin. Sí, pero ese es un proceso que para haberse realizado requirió hablar con las personas de la Junta de Acción Comunal, conocer a la gente, ofrecerles mis servicios como pintor de puertas, dialogar con ellos, seleccionar el color, ir todo un día, compartir, recibir ayuda de los niños y adolescentes de las casas. Pues por eso es que el fondo del proyecto, más que unas fotografías que yo puedo mostrar en una galería, en fin, es un proyecto con una comunidad que generó una serie de relaciones sociales, de amistades y de aprendizajes colectivos allí muy interesantes. Entonces, eso fue en un barrio que se llamó Los Pinos, Juan Rey, Valparaíso, realmente tres barrios en Bogotá, en donde logré en una primera etapa pintar 25 puertas, que son esas que ustedes vieron al comienzo. Ah, preguntas. Ah, muy bien. Estas dos fueron 8 años después, 6 años después. Resulta que yo mantuve una relación muy sólida con los habitantes del barrio, realmente con una familia que fue la que primera me dio la oportunidad de pintar su puerta y se generó una amistad que duró mucho tiempo, unos primeros 2 años, y a los 2 años me fui a México a estudiar y luego volví a Colombia, volví a Bogotá y seguía ese barrio con distintas problemáticas, pero seguía un poco la gente muy interesada y recordando mucho el proyecto, que tuve la oportunidad de repetirlo y como de reactivarlo. Entonces, estas dos puertas ya hacen parte de como una segunda etapa, una segunda fase donde pude continuar. ¿Mm? ¿Qué sucedió con ese proyecto? Que era un proyecto totalmente autogestionado, ¿sí? Yo sé que de ese momento, año 2000, que fue la primera experiencia, 2001, 2002, a hoy en día, uno puede rastrear muchos proyectos similares en distintos barrios de Colombia y distintos lugares del mundo. Uh-huh. Pero esos proyectos uno los ve y han tenido unos alcances muy grandes
sea, aquí, por ejemplo, hay un proyecto en una zona que se llama Terrón, Colorado. En Medellín vi por allí otro donde están pintadas como todas las casas de colores en uno de estos comunas de Medellín. Bueno, en fin, entonces, en Bogotá también había ahí otro gran barrio que lo pintaron. ¿Con qué? Con el patrocinio de Pintuco, con el patrocinio de Pinturas Tito Pavón, no sé qué. Entonces, este proyecto, al ser autogestionado, tuvo un alcance muy, muy local, ¿sí? Muy familiar, diría yo, muy cercano, eh, de tal manera que pues solo fueron, digamos, 25 puertas. ¿Sí? Si uno fuera hoy en día a avanzarlo, a reactivarlo o a pensar algo por esta línea, uno podría fácilmente presentarlo a una beca de creación del Ministerio de Cultura, una beca de creación de la Alcaldía de Cali, gestionar con empresa privada y seguramente tendría un impacto mucho más grande. Bueno, y pintaría 100 puertas, no sé. ¿Ah? Pero en ese momento mi intención era mantenerme dentro de esos afectos locales, dentro de ese proceso que yo podía controlar, ¿sí? Además, toda esa gestión y ese creerle al arte de la manera en la que pues, se cree hoy en día y apoyan, no era tan fácil hace 20 años, ¿sí? Y entre otras, pues yo ya en ese momento iba a salir a estudiar a México, entonces el proyecto hubiera quedado a medias. ¿Mm? Bueno, en fin, el caso también está un poco en hasta dónde quiere uno llevar el proyecto y si uno quiere una envergadura mayor, necesariamente tiene que gestionar recursos, equipos, plataformas de difusión, etc. Entonces, ese proyecto tuvo ese impacto y todavía está recordado y todavía funciona. Algunas puertas estarán deterioradas, pero yo sé que allá están. Esta puerta que ustedes ven aquí, esta azul con blanco, incluso hace parte de un libro de historia de la fotografía colombiana y allí fue reseñado el proyecto desde un crítico que se llama Eduardo Serrano. Entonces el proyecto sí se vio, sí se mostró, a pesar de, pues, de que les digo que no era así una cosa espectacular, pues con todo el dinero de la empresa privada, ¿no? Que también esos proyectos uno tiene finalmente que negociar, ¿no? O sea, la empresa privada nunca te da nada gratis, te están usando de alguna manera como su, como su empleado para que les patrocine sus productos, ¿no? Entonces también uno debe saber hasta dónde negocia y hasta dónde les da acceso o puede hacerlo sin su dinero, ¿no? Eso ya depende mucho del camino de cada cual. Pues como les decía, en ese momento yo salgo a Ciudad de México a seguir estudiando justamente una maestría en arte urbano y empiezo a recorrer México. Pues imaginen ustedes, Bogotá era grande, pues Ciudad de México era inmensa, 4 veces más grande que Bogotá, y eso pues a mí me da una amplitud de posibilidades. Eh, Cada paso pues que yo daba era como una posibilidad, ¿no? Y realmente surgieron muchas obras, surgieron muchas cosas, pero eh, como la más sólida, la más cerrada, fuerte, contundente que surgió, yo la llamé oferta de empleo y funcionaba un poco también como en ese límite entre qué hace el artista y qué hacen otras personas, ¿no? Resulta que en Ciudad de México, al caminarla, yo me fui encontrando este tipo de publicidad, este tipo de volantes, ¿no? Es un pequeño volante, es más, mide así, debe medir más o menos eso que está ahí en la pantalla, como media hojita carta, un poquito menos, ¿no? Pero resulta que uno caminaba por el DF y uno en todos los postes, todas las cabinas telefónicas se encontraban ese tipo de cosas, pegadas por todo lado. Eh, pues esto, por supuesto, nos habla de una dinámica de la ciudad, un empleo como medio informal, como no tan regulado por el gobierno, además de un empleo como muy engañoso, 1.550 pesos mexicanos semanales, eso es más que el salario mínimo, y además no necesitamos experiencia de 17 a 60 años. Todo el mundo, Marcho, venga, trabaja aquí 4 horas diarias y se va a ganar más que lo que se gana un profesional que ha estudiado 10 años. ¿Eh? Eso tiene, como dicen, de esto tan bueno no dan tanto. Y esto es parte de una estrategia como de empleo piramidal, donde el que está aquí, la señorita Itzel, lo que hace es recibir llamadas y los que llaman
les dan una capacitación por la que les cobran y ellos tienen que hacer su propio volante y recibir llamadas de otros. Entonces es toda una pirámide que estaba funcionando en ese momento ahí en Ciudad de México, aprovechándose de los migrantes, bueno, en fin, y de una ciudad tan grande. Entonces me interesa mucho ese fenómeno y yo lo que hago en principio como metodología de trabajo es recolectar volantes. O sea, yo me vuelvo así como el obsesivo del coleccionismo de volantes y yo siempre digo como cuando uno hacía el álbum del Mundial de Fútbol, que solo era que le pasaran las caras de los futbolistas y uno ya sabía cuál tenía y cuál no tenía. Entonces era una memoria visual impresionante que uno manejaba en esa época. Yo igual, yo sabía qué volantes ya había recolectado y qué no. Conclusión, alcancé a recolectar 800 volantes diferentes, los guardo en unas carpetas grandes, y empecé luego a hacer obras y a ver cómo mostrar todo eso y cómo hablar de ese trabajo subnormal del DF. Esta es una obra, esta es una instalación, esta es como una gran instalación mural, o sea, miren ustedes, esto mide 5 metros por 1,77, en donde cada uno de los cuadritos pequeños es como una reproducción fotográfica de los volantes originales. Pero cada uno de los cuadros grandes son como este, ¿sí? Son pinturas. Aquí los vemos montados en otro lugar, en la Bienal de La Habana del 2006. Son pinturas en acrílico sobre madera que me ayudaron a realizar una serie de desempleados que yo convoqué al hacer yo mismo mi volante y pegarlo en las cabinas telefónicas. Si ven ustedes ahí el cruce de la obra, ¿qué fue lo que yo decidí? Pues volantear. Si la ciudad estaba llena de volantes, pues creemos un volante y volanteemos y ofrezcamos trabajo. ¿Pero para hacer qué? Pues para pintar. Entonces yo artista ya no pintaba, me volvía como una especie de empresa del trabajo, pero pues yo sí les cumplía, yo sí les pagaba el salario mínimo a mis empleados y ellos me ayudaron a pintar. En total, al final fueron como unas 30 pinturas y las he mostrado en distintos lugares, mostrando el proceso. Jugaba un poco con las frases, con los colores, entonces volvía a eso tan efímero, un volante ahí pegado en la calle que a los 2 días o al día se iba a volver basura urbana, lo transformaba yo en una pintura y ella pues tenía la posibilidad de subsistir, de distintas maneras, ¿no? Entonces, ahí de nuevo, la clasificación del proyecto era muy difícil, o sea, eso era pintura, sí, tenía pinturas, pero era trabajo también como trabajo con comunidad. ¿Con qué comunidad? Como una comunidad que yo mismo construía, ¿cierto? Una comunidad que yo mismo eh, organizaba y la reunía en distintos momentos y funcionábamos artísticamente como una especie de colaboración, ¿cierto? Entonces, ese proyecto para mí fue muy clave y fue parte de esas obras que yo terminé realizando mientras vivía en Ciudad de México. Ese proyecto luego sí, como les mostraba acá, tuvo la posibilidad de exponerse. Miren lo que curioso, en México solo se expusieron como 4 o 5 pinturitas por allá en una casa de cultura lejos por allá. Eh, pero cuando regresé de México, me invitaron a exponer en La Habana y allá fue el proyecto y luego con el tiempo hice una retrospectiva de todas las obras que hice en México y ahí se mostró pues en un muro gigante con todos los procesos, ¿no? Entonces era un proyecto importante que luego al final sí se pudo compartir con muchas personas. Este se titula Bicicletas Americanas y de alguna manera recupera varios de los aprendizajes que yo tuve con las puertas. O sea, metodológicamente es muy similar, ¿cierto? Digamos que ahí uno tiene que ser muy consciente de qué maneras de hacer sus obras funcionan y cómo, pues si tuvieron buenos resultados, pues repitámoslo, ¿cierto? No la obra, sino pues el proceso, ¿sí? La metodología, como se llama.
Entonces, la metodología era muy sencilla. A mí me invitaron a esa Bienal de La Habana, pero yo dije, voy a ir con una obra ya hecha, la de los volantes que acabamos de ver, pero quiero hacer una obra específica para la gente de La Habana. Por un proceso de lectura, de investigación previa, pues fui indagando que, por ejemplo, en La Habana, a raíz de la crisis de la gasolina, a raíz del bloqueo de Estados Unidos, pues la bicicleta era un elemento muy importante en la cotidianidad y como medio de transporte de todas las edades, pues de distintas edades. Entonces, yo quiero hacer una obra con bicicletas. ¿No? Y empecé todo el proceso de contacto a distancia, en fin, hasta que al final la organización de la misma Bienal me puso a mí en contacto con un señor, a ver si no está aquí, aquí adentro de esta puerta que ustedes ven acá, es un sitio de despinche, desponche, una ponchera, como lo llaman allá en Cuba, donde se reparaban todos estos bicitaxis. Entonces el que estaba pinchado, ponchada su llanta, iba aquí a donde Noah y allí él le reparaba lo que tuviera, el defecto que tuviera. Entonces, básicamente lo que yo logré es volverme como el artista en residencia de esa ponchera y durante 2 meses estuve trabajando ahí mmm, personalizando bicicletas, bicitaxis, en fin. Entonces, cuando digo personalizando es todo este elemento de color, todo este elemento de texto, tipografías, sillín, todo esto lo aplicaba yo, pintaba yo las bicicletas, un poco por eso les digo similar al proyecto de las puertas, en diálogo con el dueño de la bicicleta, incluso a veces el mismo dueño ponía, cortaba, pegaba, y a partir de vinilo adhesivo, esto es puro contact vinilo adhesivo, lográbamos, como diría también en el argot de la mecánica, engallar, tunear, sí, personalizar sus propias bicicletas. Total, creo que ahorita no tengo el número exacto, creo que fueron 70 bicicletas, pues en 2 meses alcancé yo a estar haciendo muchas de estas como obras móviles, porque finalmente el tema de la Bienal era dinámicas de la cultura urbana, o sea, caía como anillo al dedo a todo lo que yo venía trabajando. Para mí pues siempre han sido pinturas que se mueven por toda la ciudad, ¿cierto? Yo tenía la mía, esta era la que yo usaba, esta de aquí, la llamaba yo la Habana 1, ese era el nombre que yo le tenía a esa bicicleta. A ver qué pasó con la Habana 1, ahí está, la Habana 1, fue una bicicleta que estaba destruida, desbaratada, y con mis herramientas, con mi conocimiento en bicicletas y con la ayuda de Noah, la ponchera, pues la pudimos rescatar, restaurar. Entonces yo trabajaba un tiempo donde Noah, pero mientras yo iba de la casa donde yo vivía al centro de La Habana, donde estaba la ponchera, también venía yo buscando clientes. Entonces realmente yo logré contactar mucha gente en distintos barrios de La Habana y era una especie de taller de eh, engalle de bicicletas, de personalización de bicicletas móvil por toda La Habana. ¿No? Entonces ese proyecto se llamó Bicicletas Americanas y se exponía finalmente en fotografía. Yo tengo fotos de todas las 70 y pico que se lograron hacer y fotos del proceso. Hay unas fotos así como esta que me interesan mucho y es el dueño junto a su vehículo. Esas son unas fotos interesantes y hay otras así un poco más como de catálogo, o sea, todas las piezas allí. Entonces, miren ahí cómo ese interés por esos como elementos particulares que uno encuentra en las distintas ciudades son pie y son pauta para producir esas obras que en ese momento, pues para mí era muy importante no solo hacer la obra, sino estar en contacto con las personas y que las personas me colaboraran en el proceso. Entonces esas piezas, digamos, son las más claves por ese lado. Luego, dentro de esta línea de arte y política, pues indiscutiblemente hay como dos grandes conflictos, eh, problemáticas nacionales, de las cuales mi trabajo no ha sido ajeno, y son
el conflicto armado y el narcotráfico. Entonces yo me pongo en esa línea de muchos artistas nacionales, muchos artistas colombianos, donde esos temas pues nos han inquietado, nos han interesado y de alguna manera los hemos querido abordar en distintos momentos de nuestra carrera. Entonces este se titula Proyecto CAI, este fue mi trabajo de grado de estudiante de pregrado, o sea, mi tesis de pregrado, que básicamente tiene que ver con recorrer Bogotá, pero fijándome en específico en los lugares donde habían estado los comandos de atención inmediata de la policía. Entonces, con el tiempo yo me voy dando cuenta que esos comandos de atención inmediata de la policía se han destruido, los han venido desbaratando, han venido quedando sus ruinas, ¿sí? Entonces miren aquí esto como una especie de montículo ahí funerario, aquí eran para poner las banderas, pero quedó esa mole ahí sin ningún uso. Aquí al lado de esta mole pues estaba el piso del CAI, esta es una fotografía de uno de esos pisos, claro, puesta como si fuera un muro. Entonces ahí empiezo yo a jugar como con alternativas, como con espacialidades diferentes y decido hacer básicamente dos cosas. La primera, hacer un trabajo de intervención directa sobre los sitios, que es aquí. Entonces yo digo que eso tendría yo que irlo a rastrear o algún historiador tendría que irlo a mirar. Yo digo que yo soy uno de los primeros artistas en el arte del finales del siglo XX colombiano que utiliza el stencil como una propuesta artística, ¿no? O sea, esto es 1999. Hoy en día, pues, ustedes saben más de eso que yo, arte urbano, muralismo, en stencil, pegatinas, stickers, bla, 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 etcétera, pero estamos en el 2020, ¿no? O sea, este trabajo es hace ya, pues, 21 años. ¿Ah? Entonces, hace 21 años, yo sí estoy casi seguro que este tipo de experiencias no eran tan comunes, uno no lo veía, uno veía graffiti, siempre se ha visto, pero el usar el stencil como un elemento de intervención artística, tendría alguien que desmentirme, pero digamos que es una de esas primeras experiencias y que yo usaba para marcar estos sitios ruinosos. Entonces lo que yo hacía era con una plantilla, pintura en spray, clandestinamente, así rápido, para que no me viera la policía. Era muy curioso, iba a ir a marcarles lo que ellos habían dejado tirado, los CAIs, yo iba a metérmeles allá y hacerles su propia intervención. Y esa era justamente la postura conceptual, o sea, la policía abandonó ese territorio por X o Y motivo, o los sacaron corriendo, o les destruyeron el CAI, o les tomaron el pueblo, lo que sea, digamos, era una metáfora del conflicto armado colombiano, y yo, otro agente o un externo, podía metérmeles y minarles el lugar, porque esta plantilla equivale a la que usan en los mapas militares cuando quieren dar cuenta que ese es un campo minado. Entonces, esta intervención yo la llamé justamente así, campos minados. Entonces iba yo por toda Bogotá haciendo stencil, haciendo graffiti. De eso quedaron fotos. Estas que vemos aquí abajo son unas fotos de todos esos CAIs que yo miné, en fin. Entonces eso sucedía afuera. Pero adentro yo tenía que mostrar mi trabajo de grado a unos jurados y tenía que hacerles una instalación, una exposición, dar evidencias, dar cuenta de eso. Entonces usaba la fotografía y el video. Estos dos son fotos fijas del video, ¿sí? Por eso tienen como esta texturita así, porque son fotos de video. Entonces yo registraba esto en video, registraba esto en fotografía, lo mostraba aquí, por aquí había un televisor, mostraba toda esa experiencia, pero además quería hacer una obra también espacial, instalativa, que nos trajera de alguna manera la experiencia de esas ruinas. Y eso es esta gran pintura que aquí se mostró una primera vez, aquí se mostró una segunda vez y luego esto se mostró 5 veces, hasta 5 veces logré exponer este trabajo. Una de ellas, por ejemplo, en el Museo de la Tertulia, en una exposición que hicieron sobre fotografía contemporánea, en fin, artistas jóvenes. Entonces, era, era una especie de fotomural que medía 3 por 3 metros y nos reproducía en tamaño 1 a 1 ese piso de ese CAI.
aquí en vivo y en directo, digamos, en la galería. La metáfora de fondo era esa que más o menos he estado resolviendo, y es que paralelamente al estar yo haciendo este trabajo, encontrando estas ruinas policiales en la ciudad, paralelamente había en los pueblos y en todo el país un conflicto y una lucha presente por los territorios y ataques guerrilleros y ruinas policiales, pero ya por otros agentes del conflicto armado. Entonces, esos CAIs en Bogotá para mí eran como un reflejo y un espejo de lo que estaba sucediendo en todo el país, porque justamente en 1998, 99, 2000 era la etapa más dura, más crítica de todas esas noticias de poblaciones tomadas, cilindros bomba, secuestrados, en fin. Entonces, muchos de los secuestrados que después seguramente ustedes recuerdan y escucharon, que liberaron a X o Y persona, pues los secuestraron en el 99, 2000, y duraron 7, 8 años en, en, en el secuestro, ¿no? Entonces, esa época era una época muy fuerte, y pues yo no podía como desconocer toda esa situación, y me interesaba realmente mucho todo ese asunto. Hoy en día tengo que reconocerlo, no tanto. Hoy en día, por ejemplo, esos temas de posconflicto, víctimas, restitución de tierras, todos esos temas, digamos, que siguen aquí rondando como en nuestro medio social, político, no me han interesado tanto como como en ese momento, ¿no? Uno va cambiando definitivamente sus ideas, sus proyectos, y pues eso está bien, hay que estar siempre como abierto y atento a eso. Y bueno, desde el otro gran tema, pues como una especie de herida nacional allí irresuelta, pues está el asunto del narcotráfico y sus impactos y sus como huellas y como su expansión en toda la sociedad colombiana. Y en mi caso, yo lo abordé desde un proyecto que yo llamé Los Años Dorados. Lo constituyen, digamos, 3 series. Una se llama Los Años Dorados también, otra se llama Larga Noche. Esta es Larga Noche, esta es Larga Noche, y otra se llama Ciudad Blanca. Entonces son 3 series fotográficas que básicamente cumplen como una misma línea metodológica, sobre todo esta de Los Años Dorados y Ciudad Blanca. Lo que yo, lo que yo fui encontrando y me propuse fue tomarle fotografía a la mayor cantidad posible de sitios incautados al narcotráfico en Bogotá y Medellín. Hubiera podido seguir en otras ciudades, Cali, por ejemplo, San Andrés. Bueno, todavía hoy en día hay una cantidad de sitios incautados al narcotráfico. Incluso están diciendo que los van a volver hospitales y cosas así. Pues en esa época, 2006, 2005, 6, 7, pues había unos sitios así muy emblemáticos en esa lista de edificios que se habían expropiado, ¿cierto? Entre ellos este edificio que fue en el que le pusieron una bomba a Pablo Escobar en Medellín, la misma casa donde lo mataron, bueno, y una serie de sitios así súper como ruinas con toda una carga de esa época del narcotráfico, de esos años del narcotráfico. Ajá. Claro, en Calima, en El Peñón, hay una cantidad de sitios. eh, o sea, yo casi que me hubiera podido dedicar a hacer este trabajo como proyecto de investigación 1 o 2 años. Seguro que no termino, ¿no? Pero entonces, digamos que siempre hay que darle como un alcance y un cierre, pero pues seguro que esto hay por todo lado. Sí, muchas gracias por esa anotación de que aquí también hay muchísimos. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me conseguí la lista de sitios expropiados, contraté un taxi por horas en Medellín y le dije, vamos a todos estos lugares. Y me fui por toda la ciudad tomando fotografías de esos lugares, de esas fachadas, ¿cierto? Estas Ciudad Blanca son también de ese sitio. Y luego eh, recordé, digamos que no recordé, sino yo tenía dentro de mi intención usar un proceso químico que me da este tono sobre la fotografía, como si fuera una fotografía vieja, como si fuera una fotografía
como medio dorada, nostálgica, en fin, que yo había explorado en la universidad, pero que lo había explorado como cuando uno hace un experimento y sale algo chévere, algo interesante, pero nunca le había encontrado su poder conceptual realmente. Resulta que el químico que yo usaba para hacer esto en la universidad es uno de los químicos controlados y restringidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Entonces, ese químico tenía que ver con el narcotráfico y paralelamente la lista de fotografías que yo había tomado también tenía que ver con eso. Entonces, cruce allí material, cruce conceptual, y estas fotos son como una especie de producto de mi propio como laboratorio de producción a partir de esos químicos restringidos. Entonces, todas tienen ese químico allí. No, los químicos son químicos que uno puede conseguir, pero en pequeñas cantidades, y le preguntan a uno por qué, le preguntan la cédula, le preguntan varias cosas. Entonces, los químicos, por ejemplo, ¿cuáles son? Los que yo usé: permanganato de potasio y ácido sulfúrico. Uno puede ir hoy en día a comprar ácido sulfúrico a la tienda, pero le van a pedir la cédula, la dirección, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y en todo caso, pues puede comprar un galón de ácido sulfúrico, y eso es un lío tremendo, porque, pues, como lo han usado para hacer atentados y, pues, como arma, pues, hoy en día es muy difícil. En esa época uno podía ir a comprar el ácido sulfúrico, pero hace parte de la lista controlada por la Dirección Nacional de Estupefacientes. El permanganato de potasio es más difícil de conseguir porque es un químico, pues, que sirve, es como muy raro, pero uno sí podría lograrlo comprar en pequeñas cantidades, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía la ventaja que mi mamá, pues, era química farmacéutica, y ella me conseguía el permanganato de potasio en el laboratorio en el que ella trabajaba. ¿Ah? Entonces, yo podía tener mi laboratorio en mi casa, laboratorio revelado a partir de los químicos que usaban los narcos para procesar cocaína. Entonces, ese era el cruce. Y en Cali, la serie que yo trabajé en Cali, la llamé Larga Noche, y es un poco estas imágenes que ustedes ven aquí, son imágenes de los seis cuatro costados y como las diagonales de la Plaza Caicedo. Entonces, este es el Palacio de Justicia. Estos son edificios allí como de esa época. Estas las tomé yo en 1998, las tenía en mi portafolio, y de alguna manera, cuando yo las revelándolas y ampliándolas en negativo, parecía justamente esto, ¿no? Como que el narcotráfico era una especie de sombra, de noche oscura, pues que tanto Cali, Medellín, Bogotá y todo el país, pues estábamos como cobijados como por esa sombra ahí. Y todo el proyecto pues era como esos años dorados, ¿no? Esa época dorada de los narcos, pues nos seguían aquí como rondando y nos siguen así como persiguiendo en la historia, ¿cierto? Entonces, o sea, lo que ha sucedido es transformarse de otras maneras, ¿cierto? Pero muchos de estos sitios pues abundan, como nos comentó aquí ahorita Karen, que en el lago Calima pues hay una cantidad. Bien. Entonces, ahí vuelve esa idea de combinar medios y de por qué combinarlos. Eso es algo que ustedes siempre deben tener muy en cuenta y deben hacerse esa pregunta. ¿Por qué uso la fotografía en blanco y negro? Ah, porque la fotografía en blanco y negro tiene un proceso químico que además yo puedo intervenir con estos otros químicos y me va a dar estos resultados. Por eso era necesario hacerlo de esa manera. Esas no podían ser fotos digitales porque perdían todo el sentido, ¿sí? Y así uno podía cuestionarse cada cosa, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿y por qué le tomé foto a ese edificio? Ah, porque es un edificio histórico, porque allí sucedió un evento importante en la historia nacional, bueno, en fin. Entonces, ese tipo de reflexiones siempre nos va a permitir que nuestra obra sea mucho más sólida, contundente, sin cabos sueltos, y pues que tenga pues algo fuerte que decir, ¿no? Entonces, digamos, es cómo se construyó esa obra. Y la tercera, que tiene que ver con esto, eh, casi que yo podría decir que decidí escoger como los tres lugares comunes del arte político
arte asociado a los conflictos colombianos, o sea, conflicto armado, narcotráfico, y la tercera es una obra sobre el Palacio de Justicia, ¿sí? Sobre la toma del Palacio de Justicia. ¿Sí? Esta es una obra del 2007, en donde yo decido hacer como mi propia, como uno podría decir como dos cosas, como mi propia manera de darle voz y darle visibilidad a ese grupo de personas que desaparecieron en el Palacio de Justicia, ¿sí? Eh, y poner también mi mirada crítica de cómo se manejaron en su momento esas situaciones. Entonces, de pronto ustedes han escuchado, pues porque seguramente muchos de ustedes no habían nacido en 1985, la gran mayoría, si no casi todos. 1985 fue un año tremendo para el país, incluso noviembre del 85, o sea, como si todo le cayera al tiempo al país. En noviembre del 85 sucedieron dos cosas: la toma del Palacio de Justicia y la avalancha de Armero. Y que fueron momentos traumáticos realmente, y esto pues surgió como los grandes eventos noticiosos, en fin. Pero pues el lado de Armero, pues con todo el cubrimiento noticioso, o mejor dicho, periodistas por todo lado y haciendo cubrimientos desde helicópteros, en fin. Pero lo del Palacio de Justicia, como era una afrenta directa contra la institucionalidad colombiana, eh, resulta que, por ejemplo, cuando estaban en pleno conflicto en el Palacio de Justicia, en la televisión decidieron retransmitir el partido Millonario Santa Fe. Entonces quisieron más bien ocultarlo, los medios de comunicación quisieron más bien ocultar todo lo que estaba sucediendo, y solo con el tiempo empezaron como a salir a flote todas estas cosas. Incluso todavía se sigue preguntando la gente qué fue lo que pasó allí con los empleados de la cafetería, dónde están sus cuerpos, en una fosa común, como que si aparecen, no aparecen. A la luz de eso surgieron libros, películas. Bueno, ha sido un momento realmente traumático allí, porque lo que ya básicamente se sabe es que los confundieron o quisieron confundirlos con guerrilleros y los torturaron y los desaparecieron, como a 12 personas, ahorita no recuerdo el nombre exactamente. Entonces, eso me interesaba mucho, pero sobre todo la idea de la pantalla de la televisión. Entonces, por eso el título, Elenco 85, 85 el año, y elenco pues es un término totalmente farandulero, pero resulta que así se llamaba la revista la revista de avances televisivos del periódico El Tiempo. Entonces, todas las semanas, los jueves, El Tiempo salía con una revistica, una separata impresa, donde le daban a uno lo que iba a pasar en televisión, en todas las novelas, porque en el momento no había sino novelas y noticieros, teníamos 3 canales nomás, eh, con las novelas mexicanas, o sea, cómo iba a estar Víctor Alfonso en relación con la Fierita, y bueno, y Amparo con yo no sé quién. Entonces, eso era la pantalla para las mentes pues del pueblo colombiano, y mientras tanto, pues sucedían cosas tan graves como pues un conflicto con un grupo guerrillero que fue capaz de metérselo al centro del poder colombiano y ponerlo en jaque, y bueno, ya como dicen, lo demás es historia. Y fuera de eso, Marmero, en fin. Entonces lo que yo hice fue mmm, extractar de las revistas Elenco de ese año 1985 una serie de textos de avances televisivos. Entonces, por ejemplo, aquí está. El miércoles 6 de noviembre de 1985, mientras estaban en plena toma del Palacio de Justicia, a las 2 p.m. había una telenovela regional que se llamaba Camino Cerrado, en donde Domingo le comenta a Patricia que encontrará a su hijo. Que encontrar a su hijo será casi imposible. Sin embargo, la joven pareja planea viajar a Bogotá para entrevistarse con su contacto. En esta obra, definitivamente, tengo que reconocer que gran parte de la metodología es un poco escuchar el encuentro azaroso y escuchar esas cosas que están entre líneas.
Resulta que yo por cualquier, no sé, obsesiones de infancia, en mi casa, yo coleccionaba esas revistas. ¿M? Y luego con los años me las encontré. Y al encontrárselas, ese azar y leerlo desde una mirada más del arte y de la crítica, fue que se planteó todo este proyecto. Pero siguiendo hilando, miren ustedes esto, Camino Cerrado, hablan aquí de un hijo, hablan aquí de un desaparecido, miren cómo el mismo azar nos plantea unas conexiones muy locas, digamos, muy interesantes, ¿cierto? Paralelamente a esto, como les digo, pues estaban desapareciendo las personas en el Palacio de Justicia. ¿Mm? Sí, son el origen de las tebeguías, básicamente. ¿Mm? El origen de esas tebeguías. Esperen, porque me preguntaban aquí todos. Sí, sí son las mismas tebeguías, me preguntaba aquí Francisco. Miren esta. 13 de noviembre de 1985 a las 10 de la noche, mientras estaba sucediendo y venía la avalancha. O sea, esto era lo que estaban viendo seguramente eh, los habitantes de Armero a esa hora. La telenovela se llamaba El Refugio. Francisco continúa en la cárcel, Hugo y Fernando ven cómo se va derrumbando toda la historia que ellos crearon. Elsa le comunica a Javier que Fernando es culpable de lo que le ocurre a su hermano. Esperanza y Roselena siguen en el refugio. ¿Mm? Entonces ven ustedes aquí como si uno lee esto entre líneas, pues es hasta una ironía como traumática, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, ¿qué pasó con Armero? Pues se volvió un pueblo desaparecido y todos sus habitantes tuvieron que ir a vivir en un refugio, justamente, ¿no? Bien, entonces me dedico a mirar esto, así, cuáles son los textos más dicientes y los ploteo en plotter de corte, vinilo adhesivo y los pego en toda la galería. Entonces lo que ustedes ven, estas dos son fotos de la galería, donde lo único que se ve en esa exposición es todos los avances de esas TV guías. Pero el día de la inauguración realizo un performance. Sí, muy curioso y muy crítico esta relación, ¿no? Entre texto y realidad, entre ficción y realidad. O sea, eso era lo que a mí me interesaba, justamente, esos cruces entre ficción televisiva, medios de comunicación y la realidad paralela. Esa cosa paralela que estaba sucediendo en 1985 era muy interesante. Esta podríamos decirle que es mi obra más conceptual, o sea, uno lo ve y es puro texto, es puro arte conceptual, pero quise darle como un pequeño giro más humano, más local, en donde a la luz de un performance que yo hacía el día de la inauguración, sentaba mi postura sobre los desaparecidos. Entonces, aquí, como en uno de los otros lugares de la galería, yo tenía un pequeño televisorcito con un video como con este ruido blanco, como cuando se va la señal y suena, donde el audio que existía era mi voz repitiendo en un loop los nombres de los 12 desaparecidos, ¿no? Héctor Fabio, Rosa Elena, y decía yo todos los nombres. Y mientras yo decía, y ese audio se escuchaba por toda la galería, yo llegaba como con una especie de martillo y sobre los nombres de todos estos personajes ficticios de telenovela, lo que yo hacía era rasparlos. Entonces, por ejemplo, yo raspaba aquí Hugo, los borraba, los borraba, los borraba, Javier, Roselena, todos, hasta que terminé de borrarlos todos. Entonces, desaparecían los nombres de la telenovela y en el ambiente solo quedaba el audio de los nombres de las personas reales que desaparecieron justamente en 1985 en, en el Palacio de Justicia. Entonces, esa era como mi cruce allí conceptual. Esa es una obra que, por supuesto, solo se pudo resolver ahí como en sitio específico, ¿no? Me interesaba allí, esa galería, esas paredes, no, no se ha repetido, no podría yo, pues sí podría yo repetirla en algún otro lugar, pero pues tuvo su fuerza y su momento en ese espacio, ¿no? Bien, aquí ya aparecen otros cruces, arte e institución,
Entonces, ¿cómo empiezo yo a reflexionar allí? Pues me empieza a mí a interesar el asunto del museo, como les decía, el asunto de las colecciones, y por este momento yo ya estoy explorando otra técnica nueva en la que estoy empezando a aprender y a hacer propuestas, que es la técnica del performance. Entonces, estas tres obras son performance, realmente, ¿no? Entonces ya estoy yo en vivo haciendo acciones con el cuerpo y en este caso me planteé yo hacerle una donación forzosa al Museo de la Universidad Nacional. Una prueba previa la hice donándole unas obras mías al Museo de Arte Moderno de Bogotá. Entonces, la donación forzosa, ¿por qué? Pues porque yo llegaba, parqueaba mi carro, empezaba a bajar una cantidad de obras y la manera de donarlas era agarrarlas y lanzárselas por encima del muro y que cayeran allá al museo. O sea, museo, eh, te regalo estas obras, tómalas, recíbelas. Y se las lanzaba y lo encartaba a ver qué iba a hacer con todo eso. ¿Mm? ¿De dónde surge esa idea? Pues que cuando una obra aparece en el museo y dice donación del artista, no es que uno muy amablemente llegue al museo y le diga, señor Museo de Arte Moderno, señor Museo La Tertulia, eh, quiero regalarte esta pintura, y el museo te diga, ay, muchas gracias, profesor, la guardaremos y la pondremos en nuestra colección. ¿Cuál? Eso es puro cuento. Yo ya había ido investigando y explorando y haciendo como unas experiencias previas en donde eso de donación no es cualquiera venga y regálenos, sino yo museo voy a tu taller y te digo, ay, ¿por qué no nos donas? ¿Cierto? Ay, ¿por qué no nos regalas algo? ¿Ah? Pero detrás de eso hay una política del poder del museo, de los directores de curaduría, de los directores del museo, queriendo finalmente, pues, eh, generar una colección más valiosa, ¿no? O sea, es un asunto también económico, ¿cierto? No van a recibir donaciones, ahí como dicen, del primero que venga a regalarnos las cosas, sino queremos donaciones de Doris Salcedo, queremos donaciones de Oscar Muñoz, queremos donaciones de Botero, en fin. Eh, ahí ya el asunto pues es otro. Si el artista va y les dice sí, les dono, pues entra en el juego de la política, ¿no? Cuando Botero decide donar todas sus obras al Banco de la República en Bogotá, pues usted se puede imaginar el, el valor en impuestos que se ahorró al año siguiente. ¿Sí? Entonces ahí es un juego. Las donaciones y las colecciones de los museos son unos juegos de poder y unos juegos de conveniencia. Y eso era un poco lo que yo quería explorar. Entonces, ahí está la donación. Yo encarto al Museo de la Universidad Nacional con todas estas cosas. Lo que pasa es que este performance sí fue hecho dentro de un evento internacional de performance. Entonces, ponían la cosa incluso un poco más en conflicto, porque lo que yo estaba haciendo era una obra de arte y lo que le caía ya al museo eran parte de esa obra de arte. Entonces quedaron súper encartados. Muchas de las personas que presenciaron el performance me preguntaron que si podían recoger las donaciones. Y yo decía, sí, claro que sí. Entonces la gente iba y como si eso fuera una feria, eh, gratis, agarre obras de arte gratis, pues fueron y rescataron unas cosas. Pero, por ejemplo, al día siguiente, cuando llegaron las señoras del aseo y vieron todo eso tirado, pues agarraron con escoba y arrumaron todo eso en una esquina y no sabían qué hacer, si botar eso a la caneca o qué. Ya no era mi problema. Yo ya había hecho la donación al museo. El encartado, el encartado era el museo. ¿Ah? Entonces, esa línea crítica, irónica, pues me empezó a interesar justamente desde esta obra. Y la seguí trabajando y es ahí donde surge, un año después, surge este performance en el que me ayudó un amigo artista, César Franco, en donde nos propusimos hacer un poco lo mismo, pero ya no con el museo, sino con la feria de arte. Y entonces, a la comentario de Mari, digo, les contesto es que pues ese valor sentimental de todas estas obras, de la materia prima para estas obras, pues era más poderoso pensar que se pudieron convertir en una obra más fuerte, ¿sí? Más fuerte. Entonces, el valor de la nueva obra es mayor que el valor sentimental por las obras que yo había desechado, ¿no? Entonces, por esa razón es por la que hoy en día, por ejemplo, esta obra es la que está en mi portafolio y no estas pinturas que ustedes ven aquí. ¿Sí? Estas quedaron atrás
y se vuelve más poderosa la acción final, ¿no? Además de mayor alcance, más contundente. Aquí hago más o menos un proceso similar, pero con la feria de arte. O sea, lo que ustedes ven aquí es el pabellón de Corferias, que curiosamente es el que uno ve en las noticias que van a volver un hospital. O sea, esto es un pabellón gigante, de esta puerta para allá de vidrio, es un pabellón gigantesco, es el que ustedes ven en las noticias. Corferias se volvió un hospital, pues resulta que en ese pabellón es donde se hacía, porque ahora yo este año lo pongo en duda, donde se hacía hasta el año pasado la Feria Internacional de Arte de Bogotá, la famosa Art Bo. Pues ese es el top del coleccionismo, el top del mercado del arte nacional, incluso latinoamericano. Muchos compradores y coleccionistas latinoamericanos vienen a hacer negocios fuertes por miles de dólares aquí en este Arbo. Entonces yo le dije a César, vamos a hacer un performance. Vamos a hacer un performance donde de alguna manera nos burlemos, seamos irónicos, pongamos ahí como dicen el dedo en la llaga sobre el asunto del valor, qué vale, qué no vale, por qué vale el arte, por qué vale tanto ese arte que está de esta puerta de vidrio para allá y por qué si yo hago esto de esta puerta para acá no vale tanto. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una venta ambulante de pelanga, pero pelanga del arte. Resulta que la pelanga, no sé si alguno de ustedes lo conoce o lo ha escuchado, es como un guiso, como una comida, una sopa, eh, como de las vísceras más baratas de la res. Entonces, todo lo barato lo compran y hacen una sopa con colorantes y con cebolla, en fin, y la venden muy barata. Entonces, eso es una comida que yo he visto en Bogotá muy apetecida por los taxistas que tienen hambre, van y paran ahí y piden un platico de pelanga con bofe, bueno, una cosa así terrible. Entonces yo dije, hagamos una pelanga, pero con obras de arte, con las suyas y con las mías. Traigamos así las obras más malas, los bocetos malos, todo lo maluco que tengamos nosotros en nuestros portafolios y bitácoras y fotos, y cocinemos esa vaina aquí como entre una sopa. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos echando una especie de sopa aquí de parafina y picamos dibujos, hasta picamos videoarte, CDs, y con una chuela picamos toda esa vaina y se lo echamos aquí a esta sopa. Y la servíamos en unos platicos como de ensalada de frutas, que son estos que ustedes ven aquí. Eso quedaba como una cosa, era parafina, entonces quedaba como endurecido, no era sopa líquida, sino quedaba endurecida y se le veía los pedazos de toda esa pelanga del arte. Y como buenos vendedores ambulantes, barateros en la calle, pues lo vendíamos a 1.000, a 1.000 pesos. Entonces, esa era toda nuestra crítica. Cuando terminamos de hacer el performance, resulta que adentro estaba una galería que me ha manejado mi obra y que me ha mostrado algunas cosas en Arbo. Yo entraba con 2 platos de esta cosa y así como en donación, me les metía al rancho, iba yo y le dejaba esos 2 platos de esa cosa en la mesa a mi galerista. Y lo encartaba, porque entonces eso era basura, era la Feria de Arte de Bogotá, se la estaba llevando, era una obra conceptual de uno de sus artistas, ¿qué iba a hacer con eso? Yo sé que el tipo hasta los votó, pero el caso era verle la cara encartado. Esa era parte del asunto. Y también la crítica que yo hacía, mientras yo echaba aquí el discurso de a 1.000, a 1.000, a 1.000, yo siempre decía, cómprenlo aquí afuera a 1.000, porque allá adentro les va a costar más. Entonces ahí sí era la ironía última y era eh, la misma pelanga, la misma objeto aquí afuera de la feria, ¿por qué razón aquí valía 1.000 pesos y por qué podría allá adentro costar 10.000 dólares? O sea, ¿qué hace que esto se transforme de esta manera? Ah, pues toda la institución artística. Sí. Toda la institución artística montada hace literalmente, lo voy a decir así, no había querido decirlo, que la basura de afuera adentro valga miles de dólares. ¿No? Pero eso ya es una reflexión que debía empezar a hacer la gente, que debía empezar a hacer el público, que debemos empezar a hacer nosotros, finalmente, ¿cierto? Cómo el arte valora unas cosas que van más allá de la calidad artística realmente.
incluso de la calidad de los materiales. Es una crisis allí compleja. Bueno, esta es un poco más sencilla, es otro experimento, es otro performance que yo me planteé en el Museo de Arte de Pereira, en donde yo decía, bueno, una pintura, una escultura se puede almacenar en la bodega del museo, en la colección del museo. ¿Cómo se podría coleccionar un performance? ¿Sí? Que no fuera desde el video, ¿cierto? Desde su registro. Digamos que aquí, afortunadamente, yo ya tenía contactos con la administración de este museo y logré que me dieran permiso de vivir 12 horas dentro de la bodega del museo. Entonces, lo que ustedes ven aquí es estos que están como a este lado, esto es una escultura de un artista colombiano y todo esto que ustedes ven aquí de este lado son las gavetas donde están colgadas todas las pinturas de la colección del Museo de Arte de Pereira. Lo mismo aquí en este como gabinete, o sea, todo esto está lleno, esta es la bodega del museo, esta es la colección del museo. Pues me permitieron meterme ahí y dormir allí y hacer un performance dentro. Entonces, por eso el performance se llama coleccionado, porque yo mismo decidí coleccionarme, meter mi propio performance, mi propio cuerpo durante el mediodía allí en el Museo de Arte, ¿no? Y ahí pues surgió como otra reflexión sobre cómo coleccionar los museos, cómo el performance es como incoleccionable finalmente. Y bueno, tiene también otra serie de cruces allí en relación a la historia del videoarte, ¿no? Aquí me interesaba mucho más como el, como el cuento de recordar un poco algunos de esos primeros performers en el arte internacional, que cuando les llegó a sus manos una cámara de video, una Portapac, se llamaba una Sony Portapac, pues se emocionaron de una manera así fantástica y empezaron a grabarse todo lo que hacían en sus talleres, se lo grababan y empezaron a jugar con la cámara y empezaron a jugar con su cuerpo. Entonces realmente una primera línea del performance, en este caso uno podría decir video performance, surge justamente desde estos videos blanco y negro, como de las primeras tecnologías de la imagen. Entonces yo hacía también como un comentario allí a eso, ¿no? Y estoy realmente caminando, mis performances allí no eran tampoco tan complejos, sino yo caminaba, saltaba, gateaba, en fin, recordando a un artista norteamericano que ese fue un poco su propuesta. Él se llama, creo que está vivo, que se llama Bruce Nauman, ¿no? Entonces esto parece un video como de Bruce Nauman, realmente. Bien, esa pregunta que hace Mari es muy interesante. Eh, hoy en día, hoy en día hay como más opciones de las que había antes, cuando los primeros artistas del performance, por ejemplo Bruce Nauman, se planteaba sus cosas. mmm, Él sabía que lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo, eh, él sabía que lo que estaba haciendo, pues no lo iba a ver nadie, porque él no tenía el público en ese momento en el taller, ¿cierto? Entonces, el, el proceso era mediado por el video, ¿m? Pero digamos que los performances que están hechos para público mmm, definitivamente se consumen, quedan en el recuerdo, aquí como nos lo expresa Mari, quedan en el recuerdo del que lo presencia, se afecta por la cercanía del cuerpo del otro, se afecta por el olor de pronto que tenía esa acción, se afecta por el color, se afecta por el sonido, y esa experiencia realmente es irrepetible totalmente, ¿no? El que, el que estuvo allí realmente fue el que vio el performance, el que experienció el performance, porque él al ser un arte efímero, un arte que se disuelve, pues no se espera que se repita. Y en todo caso, si lo repito, va a haber otro público, otras circunstancias, otro lugar, en fin, etcétera. ¿Cierto? Entonces, no, uno dice siempre, como artista del performance, uno siempre dice, ese no es el mismo performance, sino es otro. Pero precisamente el mundo del mercado
para intentarse apropiar de esas ideas, intentarse apropiar de ese planteamiento del artista, lo que ha hecho es motivar el registro fotográfico y motivar la idea del registro videográfico. Entonces, todos esos performances famosos, incluyendo pues, los que ustedes vieron, míos, famosos en mi historia, o los de cualquier artista del performance, lo que uno siempre mira es el video registro. Y ese es el que luego puede mostrarse en una exposición, ¿no? Mostrarse por allá en una retrospectiva, mandarse a una convocatoria de videoarte. Entonces yo mando el video de estos performances, yo lo mando a una convocatoria. Eso lo he hecho un par de veces. Pero en todo caso eso ya no es performance, eso ya es video. Aquí este último dato que nos cuenta aquí Mari sobre el artista que colocaba en una esquina la montaña de dulces, es una obra muy, muy reconocida de un artista cubano que se llamaba Félix González Torres. Entonces ahí es donde entra un poco la participación del público como aquel que termina y completa la obra. Entonces ya ahí el performance no es del mismo artista, sino es como una especie de performance, acción más a largo plazo del público sobre ese objeto. ¿No? Entonces ahí también hay una frontera un poco difusa, ¿cierto? Ese objeto, si uno lo coloca en la esquina, eran unas esquinas de dulces, y lo deja ahí quieto y hay un vigilante que le dice no se acerque, no lo toque, no se lo lleve, funciona como una escultura, ¿cierto? Una escultura pues en un material alternativo, comestible, pero pues es una escultura, una intervención espacial. Si de pronto el asunto es mucho más grande y tiene ciertas condiciones allí y digamos que es la única obra que hay en un salón grande, gigante, podría uno pensar que es una instalación, ¿sí? Como que el concepto puede ampliarse. Pero cuando ya se deja que el público toque, lleve y esfume esa obra y la vuelva efímera, pues empiezan a entrar unos elementos ya como de interactividad, de obra interactiva. Yo creo que no alcanza a aparecer ahí la palabra que es un performance colectivo, pero sí finalmente es una acción que se aplica sobre la escultura y ella desaparece. Ahí tendríamos como muchos cruces de esas fronteras que hoy en día pues son muy, muy difíciles de definir tajantemente. Por ejemplo, había eh, un profesor que me dio clase en los últimos semestres de la universidad y él llamaba a algunas propuestas de artistas, los llamaba una acción escultórica. No usaba el término performance, así como ese gran término del que hablamos en la clase pasada, sino él usaba el término acción escultórica. Entonces, de alguna manera, esta acción mía aquí es como una especie de acción escultórica. Yo estoy llevando mi cuerpo espacialmente por un plano. Entonces, tiene mucho que ver como con el asunto espacial, escultórico y hasta arquitectónico. Hay una obra muy famosa en el arte nacional que se llama Una cosa es una cosa, de María Teresa Incapié, que es como la gran performer colombiana, que tiene mucho de acción escultórica. Ella camina y va dejando por todo el piso sus objetos cotidianos y hace como una especie de dibujo, como una especie de instalación, y luego al día siguiente, al rato, vuelve y los recoge y vuelve y los organiza, y como que se la pasa en eso durante horas, horas y horas, eh, organizando y reorganizando y revisando y moviendo todos sus objetos cotidianos. Entonces, ese es ahí como un cruce entre la escultura que finalmente se genera con los objetos y la acción que está haciendo la artista con su cuerpo. Entonces, ahí, digamos, tendrían todas esas relaciones en esas obras que son efímeras, que desaparecen, parecida a la de los dulces en la esquina, en fin. Pero como les digo, en ese caso, esa acción escultórica no la completa el artista, sino la completa el mismo público a lo largo de todo el proceso de la obra. Félix González Torres también tiene
Otras piezas que tienen mucho ese sentido y son esas obras en las que él nos deja a mitad del museo, digamos, a mitad de la galería, nos deja unos grandes bloques de afiches impresos, ¿sí? Entonces imaginen ustedes un paquete gigante de afiches, de fotografías impresas en papel a lo largo de la exposición, el mes, por ejemplo, que está abierta esa exposición ante el público, pues la gente se va llevando una hoja, se va llevando una hoja. Y ese bloque escultórico que estaba el primer día de la inauguración, imagínense ustedes como una, pues como un gran muro allí, como una masa de papel, pues evidentemente con el tiempo se va bajando, se va bajando, se va bajando, hasta que podría fácilmente desaparecer, así como los dulces del ejemplo de la esquina, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho más mm, con esa idea entre acciones del público que modifican la obra. Bien, ante la pregunta de Diana, ahí también hay otra frontera, eh, ahí también hay otra frontera interesante y es que en principio el, el video que se le graba a un performance es su registro. ¿Mm? Y puede ser un registro muy crudo, puede ser un registro como muy documental, ¿cierto? Y en ese caso, pues uno lo entiende como el registro de un performance. Pero no alcanza a convertirse en video performance, porque realmente los video performance son un tipo de propuestas que se desarrollan ante la cámara y sin público. ¿Mm? Y usando las herramientas que nos da el video, edición, distintos planos, distinta cámara, poderle montar audios diferentes, poder, por ejemplo, cambiarle el color, por ejemplo, poder volver ese video blanco y negro, todo ese tipo de elementos que nos da el medio videográfico son los que potencian esa acción, que puede desarrollarse en el estudio del artista o en un escenario que uno construye o selecciona para ese fin. Entonces, por ejemplo, en una propuesta de video performance, uno podría tener fácilmente de audio la Orquesta Sinfónica de Berlín, ¿cierto? Pero vaya usted y haga un performance en vivo donde tiene de audio en vivo la Orquesta Sinfónica de Berlín. ¿Mm? Ahí es donde eh, hay propuestas y hay alcances que necesitan precisamente las versatilidades del medio videográfico para lograr la, la comunicación y lograr a término la idea que yo quiero hacer. O, por ejemplo, uno podría pensar en unos video performance en donde uno, desde la edición del video, uno termina viendo como si estuvieran interactuando, no sé, 50 personas, ¿sí? Por la edición del video, uno puede estar grabando a 50 personas en días diferentes y cuando uno hace el montaje en los programas de edición de video, pues aparecen como si estuvieran las 50 al mismo día, a la misma hora, ¿sí? Pero eso es como dicen, la magia del video, la magia de la edición. ¿Ah? Seguramente reunir a esas 50 personas al mismo día, a la misma hora, para un público, pues hubiera sido imposible. Entonces, ese, digamos, es el video performance más puro y es el que realmente sí tiene derecho a llamarse video performance. Los demás en general pueden ser registros, obvio que hay unos registros mucho mejor que otros, ¿sí? Y uno podría en todo caso, lo que sí puede uno llegar a hacer es que el registro de un video, de un performance, uno lo pueda editar de una manera un poco más profesional, colocándole textos, en fin, podría uno llamarlo videoarte, ¿cierto? Como una propuesta como de videoarte, pero, pero no fue que ese originalmente fuera hecho para la cámara. Lo mismo podemos aplicar al concepto de fotoperformance. El fotoperformance está planteado para ser registrado y hecho frente a una cámara fotográfica, no para un público. Y eso tiene unas diferencias cuando son fotos
del registro de algo que yo hice, por ejemplo, las que yo les he mostrado. O sea, de hecho, todas estas que yo les he mostrado, pues no todas, miren ustedes, de alguna manera, este es un video performance. Aquí no había público, aquí no había público. A mí me interesaba en este registro combinar dos cámaras al tiempo, cámaras que no, en ningún momento había un público mirando esto que estaba por allá en un monitor de circuito cerrado de televisión, ni nadie estaba dentro conmigo en la galería. Este realmente es un video performance. Entonces, la edición me permite hacer eso, en fin, versus esto, que esto es registro de la acción, básicamente, ¿cierto? Registro fotográfico. Y de esto hay pequeños videos donde me registraron haciendo todas estas cosas. Mire que aquí estaría esa diferencia. ¿Hasta dónde yo podría llegar? Que con los videos que me tomaron aquí, pues yo podría inventarme otra cosa, pero entonces, vuelvo, insisto, eso ya es otra cosa. Eso ya no es el performance, es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, esa discusión estuvo allí interesante. Bien, entonces este siguiente capítulo son esas obras que yo les digo en las que lo que yo estoy haciendo es combinando una serie de prácticas y experiencias. Sí, muchas de ellas tienen que ver con la ciudad, sí, algunas de ellas tienen que ver un poco con lo político, pero yo decidí como unirlas bajo esta idea de la interdisciplinaridad, porque en ellas hay unas prácticas no artísticas que son las que me sirven para proponer toda la pieza artística. Entonces, en este caso, por ejemplo, la idea de la jardinería. Entonces, esta obra que yo llamé Sobrevivientes inicia recolectando plantas, cuidándolas en mi casa, sacándoles las semillas, trasplantándolas. Entonces, toda esa idea de como de cruce entre jardinería, cuidado de la planta y arte. En este último caso, esto es una foto de la instalación en un patio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá. Pero si uno entrara desprevenidamente, uno lo que ve es como una especie de vivero de plantas. Pues esa cosa indefinida allí es justamente la que a mí me interesaba. Entonces, todas estas las sembré yo y luego me las llevaba y las regalaba y las trasplantaba. En esta pieza funciona de una manera también muy similar. Aquí también me vuelvo una especie como de jardinero y logro proponerle la Quinta de Bolívar en Bogotá, hacer como un homenaje a José Palacios, que fue eh, el amigo, sirviente, mayordomo de Bolívar toda su vida, prácticamente. Entonces, José Palacios, mulato, afro, pues fue fundamental en mantener al final de los años de Bolívar su salud. Entonces, en un concurso que hicieron, justamente una convocatoria que hicieron en la Quinta de Bolívar de Bogotá, pues yo les planteé hacerle este homenaje a José Palacios. Ese homenaje tenía esas dos cosas: reconstruir sus iniciales JP justo al frente, aquí, por aquí, cruzado en esta puerta, aquí estaba la habitación de Bolívar, pero la de José Palacio estaba por acá, al otro lado, por supuesto más cerca de la cocina, en la zona de los empleados, eh, que justamente es esta. Miren la camita de José Palacios, mientras la cama de Bolívar, pues las camas europeas, no sé qué. Entonces yo quería rescatar a la memoria, traer a la memoria ese personaje y decido hacer una intervención con plantas en la habitación de José, usando plantas aromáticas y medicinales que eran las que cuentan la historia que le daba José Palacios a Bolívar como sus tisanas, sus tés de plantas, sus aromáticas para que se le mejorara un poco la salud respiratoria, ¿no? Entre otras, pues porque estaban en Bogotá y el frío, pues lo afectaba mucho la altura, en fin. Entonces, este fue un homenaje a José Palacios, en el que tuve que también ser así como medio botánico y medio jardinero. Entonces, ahí era como también un cruce como interdisciplinario y incluso también con la historia, ¿no? Y esta, que fue otro performance, pues aquí me empieza a mí a interesar el asunto del deporte. Logro hacer un par de acciones, en este caso esta que se llamó Estilo Libre, en la Feria Internacional de Arte de Bogotá, y me ayudan estos 5 chicos que son practicantes de algo que se llama el freestyle.
Entonces, con estas bicicletas hacen figuras y en los tapetes y se paran en una llanta, bueno, y giran el manubrio, en fin. Entonces, esta era como mi cruce interdisciplinar entre el deporte y el arte. Entonces, con esto me les metí a la feria y, y por primera vez, no, realmente como por segunda vez, esto era el segundo año de la feria, se podía meter el performance en la feria de arte. Esa era la propuesta de ellos. Esta era mi parte. Yo hacía ciclismo estático durante una hora ahí metido en la Feria de Arte de Bogotá y ahí empieza toda una serie de intenciones que me han llamado mucho la atención y es esos cruces interdisciplinares entre arte, deporte y performance que se fue transformando en esta obra que ustedes ven aquí que se llamó Cruzando la Línea, que ya fue la tesis como de mi segunda maestría en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional. O sea, aquí ya me volví performer, así básicamente. Llegué más bien a un momento muy culminante de mi carrera y este ha sido uno de los últimos performances así grandes que realicé. 2013, ahorita vamos a ver otro par más recientes. Pero aquí el cruz es todas las prácticas del deporte son las que llegan finalmente al arte. Entonces, por eso vemos camisetas como el Tour de Francia. Eh, bueno, esto es como una especie de conferencia de prensa, miren aquí, entonces hago ejercicio en vivo en el performance, el asunto de las marcas deportivas, el asunto del doping, bueno, toda esa cruce interdisciplinar me llevó a mí a ese como cierre investigativo que concluyó con un performance que fue mi tesis de maestría. ¿Mm? Y ya, este es como el último capítulo, ya para cerrar como toda esta historia que les quería compartir y paralelamente como mostrarles así cosas del trasfondo de lo que es como ser artista activo, es este tema que me ha empezado a interesar entre diseño y moda. Entonces, esto lo puedo ver relacionado a cómo he tenido que pensar desde el diseño de modas algunos de los vestuarios de estas acciones que ustedes vieron. Entonces, esta me tocó diseñarla. Entonces, aquí me apropio de la camiseta del Tour de Francia, pero también me apropio de los logos de una serie de laboratorios farmacéuticos que producen algunas de las sustancias que son consideradas doping en el medio deportivo. Entonces, todos estos producen esteroides anabólicos, producen estimulantes, bueno, por una cantidad de cosas. O sea, lo que está catalogado como doping es una cantidad de sustancias farmacéuticas, pues que tomadas en la vida normal, pues no tienen ningún lío. Pero si se lo detectan a uno en la sangre, pues lo sancionan y por dopado, en fin. Pues ustedes han escuchado una cantidad de casos de doping. Los más recientes, pues son los más yo me río, pues me río de esos casos y es el pobre tenista Farah, creo que es Farah, de la pareja colombiana, que se vino aquí en diciembre, yo digo siempre se vino, yo digo que se vino a la Feria de Cali a comer chorizos o algo así, y porque esa carne tiene boldenona, le salió positivo en una prueba de doping. ¿Ah? Y pues eso es una cosa muy curiosa de todo ese mundo del doping y ese mundo del deporte, que finalmente era lo que me interesaba en ese performance. Pero aquí quiero mostrarles cómo tuve que diseñar esta camiseta, quitándole los logos tradicionales que tienen las camisetas deportivas, que sería Adidas, Nike, Puma, no sé qué. Entonces digo, no, a mí me patrocinaban todas estas empresas. Por supuesto, en ese momento, 2013, el caso más crítico de doping pues era Lance Armstrong, que ganó 7 veces el Tour de Francia y le quitaron los 7 Tours de Francia. Entonces, por eso me interesaba esa camiseta como el punto de cruce. Este fue otro performance, este lo hice en el Museo Rayo, del Museo Rayo a Cali, durante noviembre 22, 23, 24 del 2012, y necesitaba un vestuario que tuviera esa relación como con la obra de Omar Rayo. Entonces me diseñé esta camiseta para justamente hacer ese performance. Y aquí está como una coincidencia. Un día que fui al Museo Rayo, vi que estaban exponiendo estas obras de él y decidí hacer como esa foto allí. Y luego hice el performance. Entonces, corriendo con esa camiseta, me, me planteé, me planteé venirme a pie
pues corriendo como un maratonista desde Roldanillo hasta Cali. Me demoré 3 días en ese performance. Siguiendo un poco esa línea de combinar el deporte, el maratonismo con el arte, aquí también me tocó diseñarme otra camiseta para recorrer desde Colón, Panamá, hasta Ciudad de Panamá, del Mar Caribe, esto es en Colón, esto es el Caribe, y en Panamá ya es el Pacífico. Entonces, de norte a sur se llamó ese performance, diseñé aquí la camiseta, no sé qué, y me eché esa maratón. Y aquí otra vez estoy diseñando todo el vestuario. Este sí fue el performance como más reciente y más sólido que yo tengo en mi portafolio. Este lo hice en el 2016 en Chile, en Santiago de Chile, también en un encuentro internacional de performance. Entonces, me interesó mucho un lugar en Ciudad de Chile, en Santiago, eh, que era la ruina de un hospital en la comuna Pedro Aguirre Cerda. Era lo que uno llama en el argot popular un elefante blanco. ¿Sí? Los elefantes blancos no son esas ruinas allá. Tristemente tienden a ser hospitales, colegios, plazas de mercado. O sea, lo mejor que hubiera podido ser para la comunidad, pues queda eso tirado ahí y se vuelve una ruina urbana durante años, 20, 30 años. En fin, pues eso había pasado con el hospital Ochagavía, que había planeado Salvador Allende en 1973, pues justo antes de que lo derrocaran y lo mataran y subiera Pinochet al gobierno, pues él había planteado el que iba a ser el hospital público más grande de Latinoamérica. Pues desde el 73 hasta el 2016, esa cosa seguía siendo el elefante blanco más grande de Latinoamérica, más grande de Santiago de Chile. Entonces yo voy a hacer un performance alrededor de ese hospital. Y me diseñé un logo como si fuera yo el de las ambulancias de ese hospital. Por supuesto, aquí el elefante blanco era el personaje principal. Y con ese logo me diseñé camisetas, diseñé vestuario para unos enfermeros que me iban a ayudar ahí y me contraté una ambulancia. Aquí no se alcanza a ver bien. Me alquilé un carro que transformé en ambulancia. Yo mismo le puse todos estos logos, ambulancia, le puse el logo aquí del hospital, no sé qué. Y con esa ambulancia y yo corriendo descalzo en traje de cirugía, detrás de la ambulancia nos demoramos 1 hora haciendo como una crítica a los problemas de la salud pública y al paseo millonario, a la competencia desleal entre ambulancias. Bueno, era una crítica así como a la salud pública latinoamericana. Y para eso también se tuvo que diseñar todo el vestuario. Pues digamos que hasta ahí yo había empezado a entrar y empezado a darme cuenta que había una relación interesante entre diseño de moda, vestuario y performance y artes plásticas y visuales en general. Y en el año 2016, creo que es 2016, 2017, o sea, ya después de haber vuelto de Chile, 2017, tuve la oportunidad de que un grupo de profesoras donde yo trabajaba en área andina de Pereira, profesoras de diseño de modas, lográramos cuadrar y organizar una especie de proyecto final de semestre en donde varias de las diseñadoras de un curso específico revisaran mi portafolio de obra y a partir de mi portafolio de obra diseñaran ellas vestuario. Aquí tenemos un ejemplo de lo que resultó de una chica que se llama Luisa Fernanda Santa. Entonces, ella le interesó esta pinturita chiquitica que está aquí. Si la ven aquí en este fotomontaje, le interesó mi obra en pintura. O sea, no le interesó nada más, sino cómo hacía yo unas pinturas abstractas en donde combinaba cinta de enmascarar y caseína y acrílico y laca. Le interesó esa y cómo esta pintura tenía unos colores y tenía unas capas diferentes. Pues maravilloso y sorprendente. Pensando en esa pintura, pues ella se diseñó este vestido de gala que tiene distintas capas, distintas texturas. Y aquí lo que vemos es el figurín, y aquí ya es la modelo que ella contrató para lucir ese vestido. Todo con un resultado muy, muy interesante. Otra chica decidió precisamente ver las fotos estas de los narcos y leer un poco un artículo que yo había construido a partir del arte urbano y combinó las cosas
y decidió diseñar este vestido de novia a la luz de estos colores y a la luz un poco de otra reflexión que ella tenía sobre el origami. Otra estudiante, Daniela Estrada, se fijó en otra obra mía donde yo trabajaba este tipo de fotografías con, con placas de carros, con placas de carros, eh, y me pidió el favor que yo le pasara las letras que yo había usado para hacer estos fotomontajes. Estos fotomontajes tenían que ver con la accidentalidad urbana. Entonces lo que yo hacía era tomar fotografías y construir frases de por qué la gente era más atropellada. Entonces mis fotos decían transitar fuera de la acera, pasarse el semáforo en rojo, en fin, esa era la obra y a ella le interesó muchísimo y decidió hacer un vestido de novia en donde de la misma manera en la que yo escribía frases, ella decidió escribir una frase y la frase era juntos para las que sea. Entonces aquí se lee juntos para las que sea, siguiendo un poco la manera en la que yo había hecho esa otra obra, ¿no? Y pues era un vestido de novia allí. Fue súper, súper chévere. Y miren, esta diseñadora vio mi obra de las puertas, sobre todo esta aquí que yo les mostré allá como naranja, verde, amarilla, y la transformó en ropa, la transformó en accesorios, y esta puerta se transformó en este vestido. ¡Wow! O sea, ahí dije, maravilloso esas relaciones allí. Unas duras absolutas. Geniales, geniales. Muy juiciosas y lograron hacer ese proceso. Entonces, ahí en ese momento termina ese portafolio y cierro yo como con esa idea y esta idea me ha quedado rondando. Entonces, yo he sido el que ha empezado a hacer este tipo de cosas, con obras mías, con fotos mías, y he intentado hacer transformaciones de vestuario, pero pues eso ya ha sido mucho más reciente. Y por supuesto yo no soy tan teso y tan duro así como, pues finalmente yo no soy diseñador de modas, pero sí me ha seguido interesando. ¿Hasta dónde he llegado yo? A, a hacer las telas y pedir que me ayuden confeccionando camisetas, confeccionando faldas, comprando faldas en ofertas de tiendas por internet y yo mismo empezar como a transformarlas, ¿cierto? Pero yo sería súper feliz eh, haciendo yo y diseñando mis propios vestidos. De hecho, en el año pasado mi intención era hacer una exposición, pero que la exposición no fuera tan convencional, sino fuera un desfile de modas. En ese momento yo vivía en Pereira y la exposición iba a ser en Armenia, pero todo el año antepasado y pasado pues surgieron una serie de cosas que me movieron del lugar, que me trajeron a Cali y nos desconectamos con el gestor cultural de ese sitio donde iba a exponer, que era la Alianza Francesa de Armenia, y no se terminó haciendo el desfile de modas, pero sí terminé exponiendo unos maniquís con esas prendas que les digo intervenidas, en fin. Pero eso sigue ahí, uno sigue teniendo ahí ideas en la mente que uno debe darles como su momento, su maduración. Y seguramente en alguna ocasión volveré a retomar esa idea del desfile y me encantaría hacer una exposición que fuera un desfile de modas. Bien, entonces ahí ya vamos un buen tiempo de diálogo. Quiero aquí